Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophie siempre había creído que la vida era una ecuación simple, una suma de pequeñas cosas ordenadas. Creía que la estabilidad y la simplicidad eran los únicos valores que realmente importaban. Cada mañana, se despertaba convencida de que una vida modesta pero tranquila sería todo lo que necesitaba. Madre soltera, solo tenía a su hijo Lucas, su pequeña tienda de ropa y su silencioso sueño de construir una vida mejor. Nada más y nada menos. Nunca se había aventurado en el mundo de los deseos inalcanzables ni de la riqueza efímera. En su pequeña casa, con sus ventanas forradas con cortinas de encaje y un interior decorado con sencillez pero calidez, Sophie y Lucas formaban un dúo inseparable. Lucas, de 6 años, era su mundo. Su alegría, su dulzura, su curiosidad infantil. Cada momento a su lado era una bendición, un equilibrio perfecto entre el amor incondicional y la satisfacción de las pequeñas cosas de la vida. Él la llenaba de una manera que nada ni nadie podía igualar. Sophie no se preocupaba por trivialidades. Lejos del bullicio de la sociedad, prosperaba en la calma de su vida diaria, las dulces mañanas en las que Lucas dibujaba soles de colores en hojas blancas, las tardes tejiendo suéteres en un rincón de la sala, escuchando la radio con melodías de canciones olvidadas. Para ella, la belleza de la vida residía en esos momentos de pura sencillez. Había una calidez especial en la rutina, un consuelo en lo cotidiano y una dichosa tranquilidad en las risas compartidas entre madre e hijo. Sin embargo, todo cambiaría una tarde de otoño. Esa noche, Sophie se encontró fuera de su tranquilo mundo, atraída por una oportunidad profesional de la que no podía escapar. Había aceptado una invitación a un evento de ventas en la capital. No era realmente lo suyo, no le gustaba el frenesí de las grandes ciudades, el bullicio de las multitudes, las conversaciones superficiales. Pero su pequeña tienda de ropa no había tenido buen desempeño en los últimos meses, y esta reunión parecía ser la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de conocer a otros comerciantes, negociar nuevos contratos y revitalizar su negocio. Así que no lo dudó, a pesar de la incomodidad que sentía ante la idea de dejar a Lucas. Tras un día de reuniones interminables, negociaciones agotadoras y discusiones que la dejaron más agotada que nunca, Sophie se dirigió a su coche para volver a casa. Pero esa noche, el destino tenía otros planes para ella. Un accidente de coche inesperado interrumpió la tranquilidad de su vida cotidiana. Mientras conducía tranquilamente por la carretera, un golpe sordo rasgó el aire, un choque. Otro vehículo se había desviado a su carril y la había golpeado. No fue un accidente grave, pero sí lo suficiente como para causarle estrés. Frenó bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas sobre el volante. El coche parecía apenas dañado, pero el impacto fue suficiente para sacarla de su rutina. Salió del coche con una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Tenía la mente confusa y se sentía intranquila. Disculpándose en voz baja, se dirigió al otro vehículo para evaluar los daños, pero lo que vio la dejó paralizada por un instante. El hombre que bajaba del coche delante de ella no era un desconocido. Aunque nunca lo había conocido en persona, había algo en sus ojos, algo reconocible. No era solo un conductor, era alguien. Lo que ella no sabía en ese momento era que este hombre tenía una reputación que iba mucho más allá de lo que ella conocía. Gabriel de Bereux, el hombre con el que acababa de chocar, era un empresario de talla internacional. Había amasado su fortuna en el sector tecnológico, con un imperio que abarcaba varias industrias, inversiones en empresas de alta tecnología y lujosas propiedades en rincones del mundo donde solo los más ricos podían permitirse el lujo de poner un pie. Pero no era la fama lo que caracterizaba a Gabriel. Era su serena seguridad, su mirada impenetrable, su forma de ver más allá de las apariencias, como si pudiera descifrar los secretos de la gente sin necesidad de que dijeran nada. La miró un buen rato, y ella sintió un escalofrío bajo su intensa mirada. Luego, caminó lentamente hacia ella, sin el menor asomo de pánico, con total calma. «No es nada». «¿Estás bien?», preguntó con voz profunda y suave, pero con una autoridad subyacente. Sophie asintió, arrastrando las palabras por un momento. «Lo siento. Tengo prisa, pero quiero solucionar esto». Sophie se encontró de repente perdida en un silencio inquietante, roto solo por el leve ruido de coches a lo lejos. Gabriel, un hombre del que apenas sabía nada,
pero que parecía tenerlo todo bajo control, la miró con una sonrisa que no decía nada, pero que lo decía todo. Esa sonrisa contenía una multitud de pensamientos no expresados, un mundo secreto que aún no había compartido. Era como si, tras esa sonrisa, le ofreciera un fugaz atisbo de lo que yacía en lo más profundo de él. Algo intenso, inaccesible, pero irresistible. Sintió que el corazón se le aceleraba ligeramente, aunque intentó disimularlo. No, no hace falta. Puedo ayudarte, dijo con voz tranquila, casi demasiado tranquila, como si esta situación fuera solo un detalle menor en su vida. No había amenaza en sus palabras, sino cierta fuerza, una tranquila seguridad que la inquietó. Sophie tragó saliva. No estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. No era propio de ella entregarse a alguien a quien conocía tan poco, pero algo en él la atraía irresistiblemente. Era más que una simple atracción física. Había una especie de calma interior en Gabriel, un misterio envuelto en una gracia implacable. Lo miró directamente a los ojos. Sus iris parecían sondear su alma, perforar cada muro que había erigido alrededor de su corazón. Te debo una cena para compensarte, dijo con un toque de humor, aunque su sonrisa era frágil, casi un intento de ocultar su incomodidad. Sintió la extrañeza de la situación, pero también esa punzada de curiosidad que crecía en su interior. La miró fijamente un instante más, con una mirada profunda e intensa que parecía leer cada pequeño detalle de su ser. Luego, sin dudarlo un instante, se encogió de hombros con una ligereza casi desconcertante y respondió, ¿por qué no? Pero esta vez, elegiré el restaurante. Las palabras sonaron como una invitación tácita a un mundo que no conocía, un mundo en el que no estaba acostumbrada a participar. Un mundo donde la espontaneidad se mezclaba con la riqueza de la experiencia. Asintió, sin pensarlo más. Después de todo, la cena era solo la cena, ¿no? Habían ido a un restaurante escondido en un discreto callejón. Un lugar donde el lujo parecía estar oculto a propósito. Sophie jamás habría imaginado que un lugar tan sofisticado pudiera existir en esa zona de la ciudad. Al entrar, la cautivó la calidez del lugar. La tenue luz bañaba las paredes con un brillo dorado, y las voces de los comensales se elevaban en un suave murmullo. Este no era el tipo de restaurante donde se sintiera cómoda. No estaba acostumbrada a esos espacios silenciosos, a esas atmósferas donde cada detalle parecía calculado para destacar. Sin embargo, no tenía ganas de huir. Esta vez no. Gabriel, por su parte, parecía estar en perfecta armonía. Tenía una forma de ocupar el espacio sin forzarlo. Cada gesto, cada movimiento, era mesurado, pero natural. Llamaba la atención sin esfuerzo, como si le saliera de forma natural. Ella lo observó discretamente mientras se acomodaba. Era un hombre que no necesitaba gritar para hacerse oír. Estaba contento con serlo, y eso parecía suficiente para provocar cierta fascinación en quienes lo rodeaban. A medida que avanzaba la comida, Sophie se relajó, incluso riendo. Una risa que no había oído en mucho tiempo. Gabriel tenía una extraña habilidad para simplificar las cosas. Para que las conversaciones parecieran ligeras y naturales, como si siempre hubieran estado ahí, suspendidas en el aire, esperando ser compartidas. No le hacía preguntas indiscretas, pero parecía saber exactamente cuándo darle tiempo para hablar, cuando el silencio se volvía más poderoso que las palabras. Hablaron de todo y de nada. Del último libro que habían leído, del impacto que la música podía tener en el alma, de viajes que aún no habían hecho pero con los que ambos soñaban. Sophie no sabía por qué, pero se sentía escuchada. No con excesiva atención, sino con una autenticidad poco común. Él parecía entender lo que decía, pero, sobre todo, entendía lo que no decía. Había tanta profundidad en sus reacciones, tanta amabilidad en su escucha, que ella no se sentía juzgada, ni siquiera por sus silencios. No había presión entre ellos, ni expectativas. Solo un intercambio sencillo pero enriquecedor, donde cada palabra parecía tener un peso especial. Sophie se dio cuenta de que hacía mucho que no disfrutaba de un momento tan puro. Casi la asustaba esa sensación de ligereza, como si algo desconocido estuviera sucediendo fuera de su control. Al final de la cena, mientras Gabriel la acompañaba a su coche, pareció surgir una extraña química entre ellos. «Eres una mujer fascinante, Sophie», le dijo, con la voz ahora más grave,
como si cada palabra que pronunciaba tuviera cierta intensidad. Sophie, aunque conmovida por el cumplido, se sintió repentinamente inquieta. No estaba acostumbrada a recibir esas palabras. Pero lo que más la perturbó fue la forma en que él las pronunció. No era un simple halago, ni un intento de seducción. Era como si viera algo en ella que ella nunca había percibido realmente. Algo especial, algo oculto. Ella le dedicó una sonrisa tímida, pero él no tuvo tiempo de responder, pues sus miradas se cruzaron. Había algo en el encuentro de sus miradas, una comprensión silenciosa, como si todo se hubiera alineado en ese preciso instante. Un hilo invisible se había tendido entre ellos, y Sophie no pudo evitar sentirlo, aceptarlo. Antes de que pudiera decir nada, él se ofreció a acompañarla a casa. Ella no lo dudó. El deseo de prolongar este momento, de no dejarlo ir, la abrumaba y no podía resistirse. Subieron al coche en silencio. Gabriel ya no hablaba, pero seguía atento a cada movimiento de Sophie, a cada respiración que tomaba. El viaje fue corto, pero para Sophie, cada segundo parecía dilatarse. Al llegar a su puerta, se sintió de repente vulnerable, una extraña sensación que la recorrió en un instante. Gabriel la miró una última vez y, sin decir palabra, se acercó. El beso, cuando llegó, fue inesperado e inevitable. Rápido, pero cargado de toda la tensión acumulada durante la cena, de todo lo que no se habían dicho, de todo lo que aún no habían explorado. Fue intenso, pero también una sensación extraña y familiar, como si su encuentro no hubiera sido casual, como si todo hubiera conducido a ese preciso momento. Al separarse, Sophie sintió que el corazón le latía con más fuerza. Sabía que tenía que volver a casa, que tenía un hijo esperándola, pero ese beso, ese momento suspendido, tenía algo definitivo. Lo sentía en lo más profundo de su ser, esa noche marcó el comienzo de algo. Algo que aún no entendía, pero que, de alguna manera inexplicable, cambiaría su vida para siempre. Unas semanas después de aquel fatídico encuentro, Sophie reanudó su vida con la esperanza de que todo hubiera vuelto a la normalidad. Se centró en su trabajo, sus tareas diarias y, sobre todo, en Lucas. La rutina, en cierto modo, la tranquilizaba. Pero en el fondo, persistía una extraña inquietud. No podía ignorar que algo había cambiado en su interior desde su encuentro con Gabriel, una ligera sensación de incertidumbre que no podía evitar. No era un simple recuerdo de la noche anterior. Era algo más profundo, algo que bullía bajo la superficie, algo que no se atrevía a afrontar. Esa mañana, todo a su alrededor pareció derrumbarse. Una fatiga inexplicable la invadió. Se sintió agotada al despertar, incluso después de una noche de sueño reparador. Náuseas, mareos y la sensación de no ser ella misma la preocupaban profundamente. Tras varios días luchando contra esta fatiga, decidió no ignorar más las señales de su cuerpo. Tenía un historial de estrés, pero no era solo eso. Algo más grande, más irreprimible, acechaba en su interior. Fue a la farmacia a comprar una prueba de embarazo, algo que nunca pensó que tendría que hacer. Al llegar a casa, el ambiente a su alrededor parecía pesado. Los minutos pasaron como horas mientras esperaba, casi sin aliento, los resultados. Entonces vio aparecer las dos pequeñas barras rojas en la prueba. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Ella estaba embarazada. Sophie no reaccionó dramáticamente de inmediato. Se quedó allí, mirando la prueba, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo con un repentino movimiento de la mano. No podía permitirse el lujo de dejarse llevar por la emoción. La realidad la golpeaba con una brutalidad inesperada. Pero lo que la perturbaba aún más que el simple hecho de estar a punto de ser madre de nuevo era el pensamiento inquietante que la recorría: este niño solo podía ser de Gabriel. No habían tenido intimidad por mucho tiempo, solo un instante fugaz a la luz de la luna. Pero Sophie sabía que, a veces, un instante bastaba. Y Gabriel, este hombre enigmático, parecía estar inexplicablemente conectado con este embarazo. Una mezcla de confusión y miedo la embargaba. No tenía ni idea de qué significaba eso. Era un desconocido, ¿verdad? Al menos, eso creía hasta que descubrió el alcance de su identidad. Su dilema se agravó. ¿Debería contactarlo? ¿Contarle lo del embarazo, preguntarle qué pensaba?
Pero la verdad era que ni siquiera sabía por dónde empezar. Solo lo había visto una vez. Era encantador, innegablemente atractivo, pero también un hombre del que sabía que no podía esperar respuestas sencillas. No parecía el tipo de hombre que le ofrecería soluciones a sus problemas. Así que guardó silencio, esperando que el tiempo aclarara las cosas. Pero el tiempo solo aumentó su ansiedad. Poco después de la prueba, empezaron a llegar los regalos. Primero llegó un elegante paquete con ropa de bebé, artículos de diseño que nunca había podido permitirse. Luego llegó otro paquete con juguetes exquisitos, artículos de evidente valor que no entendía. Y lo más extraño fue que todos los regalos venían acompañados de tarjetas firmadas con una sola letra, G. Al principio, pensó que podría ser un error. Un malentendido, quizás incluso un gesto caritativo de un desconocido. Pero los regalos se multiplicaron. Cada vez, artículos más caros y elegantes, y siempre la enigmática firma. G. ¿Quién era esa, G? ¿Por qué Gabriel se involucraba así, sin decirle ni una palabra, sin una conversación seria? Por mucho que Sophie intentara ignorarlos, la presencia persistente de estos objetos le recordaba cada vez más la verdad. Gabriel había jugado un papel en su vida, pero ¿qué papel exactamente? Entonces llegó el momento en que Sophie, mientras investigaba, se topó con una foto de Gabriel en línea. Fue una sorpresa. El hombre que ella creía un completo desconocido, un hombre que parecía desafiar toda etiqueta social, era en realidad un multimillonario. Su nombre, ampliamente conocido, estaba en los titulares. Gabriel, un hombre con una fortuna de miles de millones, un nombre inscrito en los anales de las empresas más grandes del mundo. La conmoción de esta revelación la abrumó. Gabriel, este hombre carismático y reservado, no era en absoluto lo que había dejado entrever. ¿Pero por qué se lo había ocultado? ¿Por qué esta falsa modestia? Y, sobre todo, ¿por qué había decidido entrar en su vida de una forma tan extraña, sin revelarse? Cada pregunta la abrumaba aún más. Unos meses después, mientras reflexionaba sobre todo esto en el silencio de su apartamento, sonó el timbre. Se levantó de un salto, sorprendida. Por la mirilla, vio a Gabriel, su mirada familiar y penetrante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba allí, frente a su puerta, ¿pero por qué? Abrió la puerta sin esperar. Gabriel entró, con la mirada marcada por cierta gravedad, una especie de resignación. Sophie, dijo en voz baja pero firme, tenemos que hablar. Gabriel entró en el apartamento de Sophie con una calma desconcertante. Sus pasos eran pesados, como si caminara en un mundo que ya no era el suyo, pero se mantuvo implacable. Sophie, por su parte, sintió una tensión visceral, una especie de fuerza invisible que los rodeaba, pero ya no podía ignorar las preguntas que la consumían. Se sentía atrapada en un torbellino, con el corazón latiendo con fuerza, pero una extraña calma la invadió. Era hora de confrontar a Gabriel, de romper el silencio que los había separado desde el principio. Ella lo miró con una determinación que desconocía. Su voz, normalmente suave y mesurada, tenía una fuerza inesperada. Sé que eres el padre de mi hijo, dijo con brusquedad, casi con frialdad. Las palabras escaparon de sus labios como una verdad inquebrantable, una afirmación irrevocable e innegable. No necesitaba explicaciones, lo sabía. Todo lo que había sentido estos últimos meses, todas las piezas del rompecabezas, ahora encajaban. Gabriel la miró, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad casi palpable. No respondió de inmediato, y Sophie, en el pesado silencio, sintió una creciente tensión. Parecía dudar, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla, como si la verdad que ocultaba estuviera a punto de destrozar lo que quedaba de su tranquila realidad. Entonces, con voz profunda y mesurada, Gabriel finalmente habló. Soy más que eso. Las palabras, pronunciadas con su estilo único, resonaron por la sala. Y es hora de que lo entiendas. Hizo una pausa, y Sophie sintió que el corazón se le aceleraba. Todo lo que creía saber estaba a punto de convertirse en una revelación que trastocaría todo lo que antes creía cierto. Se sentó tranquilamente, con las manos entrelazadas. No te dije la verdad porque quería protegerte. Porque sabía que no estarías preparada para oír todo lo que implicaba. Su mirada se volvió más penetrante, y Sophie,
a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior, intentó mantener la calma. Pero nuestro hijo, Lucas, no es solo un niño. Es el heredero de un imperio. Un imperio que tendrás que comprender si quieres protegerlo. El mundo de Sophie se desmoronaba aún más con cada palabra. Le temblaban las piernas bajo el peso de la revelación, pero no podía dejar de escuchar. Un imperio, repitió, casi incrédula. Deseaba que todo fuera una pesadilla, una ilusión, pero los ojos de Gabriel estaban llenos de una verdad que ya no podía ignorar. ¿Un imperio? Parecía irreal, casi absurdo. Gabriel se lo explicó con detalle. Pertenecía a una familia poderosa, cuyos negocios e inversiones se extendían por todo el mundo. Riqueza, poder, conexiones internacionales, todo formaba parte de la herencia que Lucas, su hijo, recibiría algún día. Pero esta fortuna no estaba exenta de peligros. Antiguas rivalidades, conspiraciones políticas y enemigos ocultos acechaban en las sombras, desesperados por eliminar a quien consideraban su legítimo heredero. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de supervivencia. De proteger a su hijo en un mundo que jamás podría comprender, un mundo donde cada movimiento podía ser fatal. Gabriel se volvió hacia Sophie con un destello de sinceridad en los ojos. «Te quiero a mi lado, Sophie», dijo en voz baja, pero con una fuerza que atravesó el aire denso entre ellos. No por el dinero. No por el lujo. Sino por nuestra familia. Por nuestro hijo. Es hora de afrontar la realidad. Sophie se sintió inquieta por la gravedad de sus palabras. Su vida, que había sido tan tranquila y ordenada, se sumió de repente en un caos que jamás imaginó. Se sentía perdida, pero al mismo tiempo, sabía que no podía huir. Su hijo, Lucas, era el centro de todo. La necesitaba. ¿Pero podría realmente aceptar esta nueva realidad? Un mundo donde el dinero, el poder y los secretos reinaban por encima de todo, donde tendría que navegar por aguas inexploradas y peligrosas para proteger a su hijo. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de revelaciones que sacudieron aún más sus certezas. Descubrió que la familia de Gabriel estaba en el centro de una red de influencia global. Su imperio no solo giraba en torno a la riqueza material, sino también a una compleja red de manipulación, alianzas secretas y constantes luchas por el control. Sophie se vio atrapada en juegos de poder que jamás imaginó. Cada decisión, cada movimiento, tenía repercusiones mucho más profundas de las que jamás hubiera imaginado. Tenía que aprender, y rápido, a navegar en este mundo de luces y sombras. Gabriel, aunque parecía dispuesto a guiarla, parecía tener sus propios secretos. Secretos que aún no estaba listo para revelar. Sophie sentía que, para comprender plenamente la situación, tendría que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. La verdad sobre su hijo, sobre Gabriel, y lo que representaba para el futuro de su familia la obligó a plantearse una pregunta decisiva: ¿aceptar esta vida de lujo, peligro y manipulación? ¿O huir para siempre, lejos de este mundo amenazante, para proteger a su hijo y, sobre todo, para proteger su corazón? Sophie sabía que se encontraba en una encrucijada. Cada camino presentaba sus propios riesgos, sus propios sacrificios. Pero no podía permitirse dudar. El destino de Lucas estaba ahora en sus manos, y la historia que acababa de comenzar era solo el comienzo de un viaje plagado de dificultades. Un viaje que debía recorrer, armada con su voluntad, su sabiduría y, quizás, el amor que sentía por Gabriel y su hijo.